Eh, dice, estaba hablando del Señor Jesucristo y está diciendo, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Ya? Juan 8:39. Ya. Ok, empezamos otra vez. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Quiénes son? Los que responden eso, los fariseos. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido pues... ¿Qué es eso? Se oye como que se cayó algo por ahí. Se oye algo raro, ¿no? Sí, ¿verdad? Dice el 43, versículo 42 otra vez, perdón. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Híjole, hagan algo con sus teléfonos, porque eso de que se levanten a recibir llamadas no es nada bueno. Dice el versículo 39, respondió y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Se acuerdan con quién está conversando? Con los fariseos. Traten de ya no tomar llamadas, por favor. Respondió y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero aquí la pregunta es, a ver, ellos eran hijos de Abraham. Recuerde que aquí no se refiere a hijos inmediatos, no se refiere a hijos naturales, sino se refiere a descendencia. ¿Eran hijos de Abraham? Sí. Entonces, ¿por qué Cristo le dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais? Yo pienso que eran descendencia. Pero de todos modos, aunque fueran descendencia, harían las obras de él. Sí, por eso lo que... O sea, aquí, perdón, aquí, ¿qué está enfatizando el Señor? Que no están haciendo las obras buenas que Abraham hacía. Más bien no comportándose, porque el tema con Dios no es de obras buenas o obras malas, sino se refiere a cosas que agraden a Dios. Porque aquí hemos hablado de que alguien puede hacer cosas buenas con malas intenciones, o puede hacer algunas cosas buenas con propósitos negativos. Ejemplo, lo he dicho muchas veces, es aquel hombre que cada sábado lleva la despensa a la casa y paga, y le da dinero a la esposa, y todos los sábados nunca falta, y todas las vecinas le dicen, oye, qué hombre tan maravilloso, y le preguntan que cómo le hace qué bueno que siempre lleva el gasto y que siempre lleva despensas.
Y la pregunta es, pues, ¿cómo le hacen? Y le responden, es que yo soy ladrón. Entonces está haciendo algo bueno, que es proveer a su casa, cuando el origen de la procedencia de sus acciones, ¿de dónde vienen? De hacer el daño a alguien. Entonces es como es lo que está haciendo Jesucristo. A ver, espérenme. O sea, si ustedes son hijos de Abraham, bueno, y lo están mencionando, ¿por qué no hacen lo que Abraham hacía? Porque su comportamiento no es como el de Abraham. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. Nosotros cuando deshonramos cuando nosotros deshonramos a Dios, a nuestros padres, no nos han dicho, ¿y por qué no eres como tu padre, no? ¿O por qué no eres como tu madre, no? O sea, ¿cuál es la referencia? Pues el buen comportamiento de nuestros padres. Entonces, ellos se jactaban de ser hijos de Abraham. Decía, bueno, ¿y por qué no se comportan como Abraham? Ese es el principio. Por eso la Biblia dice que no todo, decía Pablo, no todo el que nace en Israel es judío. Y no se refiere a que no sea no nacían en Israel, sino se refiere a que su comportamiento no es como pueblo de Dios. Dice, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Dice, no hizo esto Abraham. Es decir, Abraham, pues claro que habló con Dios, claro que todo lo que habla Dios es verdad, pero lo que está diciendo Jesucristo es que lo que yo le estoy enseñando no lo escuchó Abraham de Dios, porque Cristo es Dios y es el Hijo de Dios. Entonces todo lo que yo les he enseñado del Padre lo aprendí. Abraham no les enseñó nada. De hecho, es tan interesante que si ustedes se acuerdan, entre Abraham y el pueblo de Israel, pues hay 2 generaciones atrás, que es su hijo Isaac y luego su hijo Israel. Entonces, realmente Abraham siempre fue el principal, pero no dictó leyes para el pueblo de Israel. No les dio normas, no les dio reglas de cómo debía comportarse. Eso fue hasta que vino Moisés, 400 años después. Y es que Dios se revela al pueblo. Entonces, lo que Cristo dice es, miren, o sea, dice el 39, respondiendo le dijeron, perdón, ¿el cuál estamos? 40. Perdón. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Miren, si algo va a ser... Miren, si el hombre necesita saber en su vida y conocer es la verdad. Y si no conoces la verdad, toda tu vida va a ser un aspecto, yo creo, yo pienso, a lo mejor. Platicaba mi esposa hoy con alguien y ese alguien le decía, fíjate que yo para mí no es importante la oración que la lectura. No era tal así, pero era más o menos como que le daba mucha preponderancia a la oración, lo cual no es malo. A ver, buen punto importante antes de continuar lo de esta chica. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay con las personas que oran más y leen menos? ¿O que hay un desbalance? ¿O que le den más importancia a la oración que a la lectura? Es que la lectura es escuchar a Dios, es su palabra. Vamos, punto número 1. Punto número 2. Que yo le estoy hablando a él, pero no estoy escuchando lo que él me dice acerca de la palabra. Miren, cuando el Señor Jesucristo, Santiago, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. A ver,
¿Cuál es la forma que el hombre tiene y las personas tienen? ¿Cómo voy a saber yo que estoy pidiendo mal algo? ¿O voy más allá? ¿Cómo puedo tener la certeza de que lo que pido es lo correcto? O sea, yo voy a la embajada y en la embajada quiero salir del país y me dice, tráete el pasaporte, tráete el visa de lector, tráete comprarte domicilio, tráete bla, 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 bla. Si yo no lo leo, voy a llegar a la ventanilla y voy a decir, ¿y los papeles? Pues, ¿cuáles papeles? Pues ahí está en el reglamento, ¿no lo leyó? No, pues no lo leí. Pues regrésese. Y resulta que el que está atrás de mí sí leyó el instructivo y cumple todas las instrucciones y cumple todo lo que se le pidió. Nosotros podemos platicar con Dios, pero la pregunta es, si nosotros solamente hablamos y no escuchamos lo que dice Dios, no vamos a saber cuál es su voluntad. Ejemplo, denme un ejemplo, es más, bien práctico aquí. ¿Tú podrías identificar, Tavo, algo que pidieras antes que no fueras cristiano, que ahora dices, no, pues sí estaba mal? Piense cada uno en algo que haya pedido a Dios antes de conocer a Dios y decir, no, pues sí estaba yo fuera de lugar. Adriana, ¿quién se acuerde? Antes de conocer a Dios. Sí. O sea que... Pero pedías por tu propio... Lo que pidieras, o sea, ahora sí que... Pero le pedías a Dios, ¿no? Porque el punto es este, uno nombraba a Dios. ¿Qué le pedíamos que pudiera estar equivocado? En su caso personal. Yo le pedí una moto, sí. Aún lo hago. Pero sí, o sea... Déjame tomar un trago. Decía, tuve moto y no es muy recomendable. Bueno, yo por ejemplo, cuando tenía yo ya mi divorcio inminente, yo le pedí a Dios, pero con cierto coraje y así, de que se fuera la otra y que mi marido regresara conmigo. Pero una vez que conocí a Dios, yo sentí que lo importante era el amor de Dios más que tener un hombre amándote a fuerza. Eso lo entendí de ramalazo. Suéltalo y ama a Dios, porque a fuerza este hombre que no recibes nada de él, lo vas a tener a fuerza. Eso es lo que me cambió a mí. Ok, ahorita vamos a tocar ese tema, porque sí es importante. Miren, un ejemplo de algo que pedíamos, que bueno, tal vez yo pedía y no era su voluntad, era, por ejemplo, el decir que cuando mi papá se iba a morir, yo le decía, no te lo lleves. Y cuando se lo llevó, entonces pues me enojé con él y me hice ateo como por 15 años. Entonces, o otro que además una petición es, ¿no? Cuando descubren que tienes un amante, ¿no? Señor, que no se entere mi esposa, que no se entere mi esposa. Que no se entere. No, parece broma. Yo vi uno que era un ladrón y que decía, ay, Dios, cuídame en este no, o en mira. este que iban a hacer yo. No, fíjate qué curioso. No, te voy a decir algo. Y yo sí, La ex esposa de mi hermano, su cuñado, su concuño era ladrón y ella era abogada. Y tiene un altar de la Virgen en su casa y él era asaltante en el aeropuerto. Entonces todos los días iba a robar el aeropuerto y decía, y todos los días él iba y se persinaba frente a la imagen. Y Señor, líbrame del mal, ¿no? Pero el mal policía que me agarren. Yo lo creo. Y entonces cuando lo agarraban, como la esposa era abogada, pues lo sacaban. Les cuento el fin de la historia. Y este cuate robaba y pues todo lo iban guardando. Y él era muy mala onda con ella. Pues imagina un ladrón, pues ¿qué te va a hacer honesto, no? Entonces pues le empezó a golpear, empezó a abusar de ella y todas las cosas que hace uno sin Cristo, ¿no? Entonces ya cuando vio que había una lanita ahí ahorrada, volvió a agarrar y dijo, no, esta ya no te saco. Y lo dejó ahí adentro. Y fue con el juez y le dijo, mira, pues ahí te va todo lo que este cuate ha hecho, ¿no? Y la aventaron como 20 años. Y aquella se hizo rica y o sea, qué terrible, ¿no? O sea, sí, no, y
Y bien curioso, fíjense. De hecho, les voy a dar un tip, siempre tengan cuidado. Cuando suban un elevador, siempre asómense que esté el elevador. Porque resulta que esta mujer, ya después de todo esto, porque era mala, pues. Un día sale el elevador y no está el elevador. Y se mete y se cae como 3 pisos y no le pasó nada. Yo por eso sí, no parece broma, pero desde entonces, desde que voy en el elevador, me aseguro que está el piso para que no vaya a ser. No, pues cómo se dio el paso al vacío y sí, y no le pasó nada. Iba viendo su celular. No, esto fue hace como 20 años, o sea, no había celulares. Entonces, pero bueno, entonces el principio aquí, vamos al versículo 41. El Señor Jesucristo les dice claramente en el 40, soy un hombre que les he hablado la verdad. Y pues la verdad, esa verdad ¿cómo dice el versículo? ¿Se acuerdan? ¿Conoceréis la verdad? Y la verdad los hará libres. Bueno, pues estos hombres que no querían ser libres, ¿no? Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Pero vean qué curioso, ellos decían que Dios era su padre y a Jesucristo lo matan porque decía que Dios era su padre. Vaya perversión, ¿no? Vaya perversión. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Fíjense qué curioso. Arriba, ahorita te vas a poner al corriente de Efraín. Arriba dice, si fueses hijos si Abraham fuera su padre, ¿qué dice? Obrarías como él. Las obras de Abraham harías. Y acá les dice, si fueran hijos de Dios, Me amarías. pero ¿por qué no dice las obras de Dios harías? Porque ¿Ven qué curioso? Si ven, o sea, en una misma conversación dice Cristo, si fueras hijo de Abraham, harías las cosas de Abraham. Y si vuestro padre es Dios, ¿harías lo que Dios haría? No. Dice, me amarías. Lo que decíamos hace rato. Cuando lees la palabra de Dios, Dios te va guiando y desarrollando en ti lo que Dios quiere que haga. Y no hay cosa que más produzca la Biblia que amor. Amor por los perdidos, amor por los necesitados, amor por el prójimo. O sea, es un desarrollo de entender. Ahora, y Jesucristo dice, me amarías. ¿Por qué lo habrían de amar a Jesucristo en ese momento? Fíjense qué hermoso. Por lo que iba a hacer. Porque estoy diciendo, si ustedes fueran hijos de Dios, sabrían que yo soy enviado de Él y entonces me amarías. Pero ¿por qué lo habíamos de amar? Porque lo dice más adelante. Porque yo no vine por mi voluntad solamente, sino que fui enviado por el Padre. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido. Y si ellos sabrían a qué vino, todo mundo sabía que Cristo, cualquier lector de la palabra sabía que Cristo iba a venir a morir por los pecados de las personas. Y eso no lo va a saber alguien que no lee la Biblia. Dice, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? ¿Cuál sería el lenguaje de Jesucristo? ¿Se acuerdan cuál era? Ahorita estamos apenas en Juan 8. Pero si se acuerdan, ¿cuál era el mensaje de Jesucristo? ¿Se acuerdan? Arrepiéntanse. 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 Y dice, no solamente no entienden mi lenguaje. Vean lo que dice. No lo entienden porque no podéis escuchar mi palabra. Miren,
platicaba ahorita con Lenin hace rato. El compromiso del creyente es decirle a la gente, a ver, tú necesitas al Señor. Y no se trata de que necesites al Señor porque eres muy malo, porque eres abusivo, porque eres abusiva, porque eres perezosa, porque eres tramposa. No. Tú necesitas al Señor porque estás perdido. Y porque Cristo murió para salvar tus pecados. Cristo no vino para que no vino para que las personas tuviéramos una vida ética moral. Esa parte es bien importante entenderla. O sea, Cristo no vino a que tú te portes bien. Cristo vino a salvarte. Y por consiguiente, como resultado del portarte, del haber sido salvado, es que empiezas a actuar en consecuencia. Y empiezas a comportarte como un hijo del Padre, ahora sí ya. Y empiezas a amar a Jesucristo. Ahora, ¿qué implica amar a Jesucristo? Miren qué interesante. Cuando uno ama a Jesucristo, dice la palabra de Dios que el amor, ¿quién se acuerda qué características tiene? El amor todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo soporta, pero más importante, nunca deja de ser. Entonces, si nosotros empezáramos a entender, miren, por ejemplo ahorita, y qué bueno, me da mucho gusto usar esos ejemplos. Quienes están metidos un poco en las redes sociales, no sé si se hayan dado cuenta del culto, de verdad, del culto que se le ha dado a la persona de Andrés Manuel. No sé si lo hayan percibido. El culto a la persona de Andrés Manuel. O sea, es un culto, una adoración, de verdad parece broma, pero, o sea, métanse a redes sociales quienes tengan oportunidad y, o sea, uno habla mal de Andrés Manuel y como pirañas, toda la gente que está a favor de él te traga. Quien tenga Twitter lo va a comprobar. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel, ¿cuál fue su lema de campaña, se acuerdan? ¿Cuál era su propósito de campaña, se acuerdan? La esperanza. Él vino a ofrecer esperanza. Él no, por eso el que no quiere juzgar a los presidentes, el que no quiere hacer esto, todo lo que ha incumplido ha mermado en algunas personas porque es que tú prometiste ser diferente y estás haciendo las mismas cosas o peor que las hacían los otros. Bueno, quienes sabían que Jesucristo iba a venir como el Mesías, sabían perfectamente que no podía venir al mundo nadie que no fuera enviado de parte de Dios a ser el Mesías. Y por eso el amor que Cristo decía, me estarían viendo con amor, no era un aspecto narcisista, sino no hay cosa más hermosa que estar al lado de quien te ha hecho bien. Y Jesucristo venía a serles el mejor de los bienes, salvarlos de la pena del pecado. Hermano, yo tengo una pregunta. En aquellos tiempos dicen que había muchas personas que venían según siendo el Mesías, que había así como cada meses uno o así. La cuestión es eso, ¿qué sería diferente entonces entre Jesús y los demás que estaban ahí proclamando que eran el profeta? Y dicen que había unos que según hacían que milagros, que la gente los seguía, que por eso que cuando Jesús vino, por eso muchas personas no creían en él, porque ya había habido quienes habían proclamado ser. Contéstale, Tabito. Desconozco la respuesta. Contéstale, gorda. No hacen milagros. No sé Se las hacían cosas. milagros, Se claro que hacían sí. milagros. Porque el Espíritu Santo es el que te convence de... o que te... ¿Quién se acuerda de una historia en Hechos que responde a la pregunta de Jenny? Vamos a Hechos, por favor. Sí. Un segundo. Es un... Esto les voy a dar.
es que estoy buscándolo aquí. Ok. Vayan a Hechos capítulo 5. Vamos a leer un poco de historia y casi al final está el contexto. Sí. Yo te lo quiero responder, pero quiero respondértelo como respondieron en aquel momento. Porque ahorita te puedo responder 2000 años después. Te quiero responder en esos momentos. Juan capítulo 5. Hechos o Juan. Hechos, perdón. Hechos capítulo 5. Versículo 17. Entonces vamos a ver la respuesta de Jenny, cómo se respondió en aquel momento. O sea, quizás un año después de que muere el Señor Jesucristo, o menos. Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, Pedro y Juan están detenidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron, ¿en dónde? Cárcel. En la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Hechos 5:20, id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué hermoso, ¿no? Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote, o sea, no el sacerdote, el sumo sacerdote, y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. ¿Por qué no estaban en la cárcel? Porque un ángel los liberó. Dice, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría para aquello. Es decir, ¿qué va a pasar después de esto? Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Repito, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, es decir, sobre Jesucristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, por lo cual, por lo menos allá había ¿cuántas personas? Por lo menos 3. Por lo menos 3, porque dice Pedro y los apóstoles. Por lo menos 3 había ahí. Respondiendo Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios, ¿qué? Antes que a los hombres. Ay, es que mi esposo no quiere que vaya a la iglesia. Es necesario obedecer a Dios. Es que mi esposa no quiere que vaya. Es que, bueno, cuidado. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis
colgando en el madero. Entonces, a eso se referían cuando decían, ¿nos quieren echar la sangre de ese hombre sobre nosotros? Pues sí, ustedes lo mataron. A este, es decir, a Jesucristo, al colgado en el madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, cuando se pregunten, Dios ha exaltado con su diestra a Jesucristo, ¿por qué? ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ok. Entonces el Espíritu Santo se lo da Dios a los que se portan bien, a los que obedecen. A los que obedecen. ¿Pero obedecen qué? La palabra. ¿Palabra? No, también los judíos lo obedecían algunos. Los que reconocen, los que aceptan y reconocen. Exacto. Que obedecen Jesucristo. que Jesucristo es el Salvador. Porque tú puedes obedecer. Su cabito ya Ya creció. llegó el duque, ¿no? Le digo que ya creció. El duque. Es que es su hijo, le damos cariño, ¿no? Oye, se metió un león ahí, voy a sacarlo, ¿no? Se metió un borracho ahí, a ver si lo puede sacar, ¿no? Le dio la gripa. Dice, y nosotros, entonces, no es el que es el que obedece, ¿por qué? Porque alguien puede obedecer en algunas cosas y desobedecer en otras. Entonces, ¿a qué se refiere qué obediencia? A de que aquel que en él cree tiene vida eterna. Entonces, a esa obediencia se refiere, no es una obediencia en general. Y ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Qué terrible, ¿no? O sea, cómo las palabras pueden alterar a alguien así. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El que enseñó a Gamaliel es nieto, Gamaliel, de uno de los judíos más importantes, casi después de Moisés. Así se le considera a un líder de los sacerdotes judíos importantísimo, pero era muy fariseo. Y Gamaliel hereda prácticamente pues todo lo que son los puestos de él, y él es el que instruye al apóstol Pablo toda la doctrina que tenía. Y es una frase bien bonita. ¿Se acuerdan cómo dice el apóstol Pablo? Que estudiaba ¿cómo? Es una frase bien bonita. bajo los pies. A los pies de Gamaliel. ¿Cómo era eso? ¿Sería literal? No había silla Sí. entonces, porque No se ve silla. El principio era este. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo decía, y Jesucristo se sentó? Bueno, a diferencia de hoy en día, que la gente que cuando habla se para, los judíos era al revés, se sentaban. Y el que se sentaba era el que tenía la voz. Entonces era una forma de decir, shh, lo que hago yo es de shh. Bueno, se sentaba hacia Jesucristo y entonces... Y estudiar a los pies de Gamaliel era que en la parte académica era al revés. En la parte académica se sentaba en una silla pegada a la pared y todos a los pies de él se ponían no para tomar notas, sino para aprender. Entonces cuando decía los pies de Gamaliel era que la autoridad era que cuando decía, ¿dónde estoy? Yo estoy a los pies de Lenin. Entonces quiere decir que la maestra era Lenin. Entonces era una forma de hacerlo. Y por otro lado eran los maestros. Es decir, no significa yo fui a platicar con Gamaliel. No. Yo era alumno de Gamaliel.
y los alumnos estábamos todos a los pies de los maestros. Dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, casi nada, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. O sea, era súper autoridad este hombre. Era doctor de la ley y era venerado por todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, Jenny y varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer al respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A ese se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue el día del censo? Cuando nace Jesucristo. Herodes. Que los manda a censar Herodes. Entonces está diciendo, esto que pasó, se levantó un hombre hace por lo menos 35 años. Porque Cristo murió a los 33 años aproximadamente. Dice, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. No pueblo, a mucho pueblo. Y escuchen, eso es bien importante. Al decir mucho pueblo, aunque ahí está en singular, realmente es plural. A muchos pueblos. Es muy importante entender eso. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora, ¿dónde es? Sí, y ahora... Pero qué, no, pero qué, permítame. No, pero ¿qué capítulo? ¿Qué capítulo? Ah, es que se me brincó la computadora, perdón. 5:30 y... Es que de repente... Ay, nanita. Sí. Ay, chamuclín. Dice... ¿30 y qué? 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres. Vean lo que está diciendo este hombre. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Se desvanecerá. ¿Cuándo? En el momento. Literalmente cuando muera el líder. Sí. Pero Cristo ya había resucitado ahí. Porque vean cómo enfatiza, a la muerte de ellos se dispersaban, se diluían. Dice el 38 otra vez, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, no se preocupen, se desvanecerá. Pero vean cómo empieza el versículo 39 con un conectivo de contraste fuertísimo. Ese más pueden leerlo como pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Qué pasó? Porque dice Jenny, ¿qué hacía diferente a Jesucristo? Su resurrección. No era un tema de milagros. El primero de los muertos. No era un tema de hacer cosas providenciales. Satanás las hace. Y dice su palabra que si Cristo no resucitó, en vano hemos creído. Creímos en alguien igual que yo, que podrá tener mucha sabiduría, mucha inteligencia, hacer grandes prodigios, hacer grandes milagros, pero cuando muero se acabó toda mi historia. ¿Dónde está Mahatma Gandhi? ¿Dónde está la Madre Teresa de Calcuta? ¿Dónde están todas esas personas? Sus obras se diluyeron con su muerte.
aquí estos hombres, siguiendo a Jesucristo, estaban dando su vida por él. ¿Por qué estaban dando su vida? Esta parte es bien importante entenderla. ¿Por qué estaban dando su vida por él? Porque lo vieron resucitar. Y convivieron con él 40 días. Y lo vieron en la cruz. Y lo vieron muerto. Y esto es bien importante que lo entiendan. Que lo entendamos juntos, perdón. ¿Quién inventó la crucifixión? La muerte por cruz. Los romanos. Los romanos. ¿Cuál era el oficio de los que los crucificaban? Es el equivalente a aquel que decapitaba la cabeza en Francia. O sea, ¿y qué hacía cuando la cortaban? ¿Se acuerdan? La levantaba. Aquí no hay truco. Los romanos tenían que verificar que estuviera muerto el que bajaban de la cruz. ¿Qué implicaba cuando Jesucristo le mete en la lanza? Esa parte es bien importante entenderla. ¿Qué es lo que sale de su agua? ¿Por qué? Ya se había desangrado. Pero esa agua, ¿de dónde salió? De su pulmón. No era agua. ¿Qué creen que era? ¿Qué creen que era? ¿Lágrimas? No, ¿qué pasó? Una locura, no, perdón. ¿Qué es lo que pasa cuando el agua, la sangre, Se separa del agua. se separa de la grasa? Es decir, el aceite de la sangre y lo que salió es el suero de la sangre. Porque en el cuerpo no tenemos el agua, no somos que si nos partimos sale agua, sino es cuando es que no sé si estoy diciendo bien la palabra de coagular, pero no es porque Jesucristo, su sangre fue derramada por las heridas, porque no fue derramada por otra cosa. Recuerden que la próxima vez que seamos ingratos, recuerden que eran 3 clavos, 3 garfios que entraban en el cuerpo y los desangraban. Y se les llegaban a ver las costillas y los pulmones a las personas cuando por eso les hacían, la ley decía, eran tan expertos que ¿cuántos los azotaban? 39. 69 o 79. 39, porque en el 40 Se dice es 40 menos 1. Así lo dicen los romanos. ¿Y cuál era el principio de que científicamente, y saben a qué me refiero, sabían que más de 40 los mataban? Y ya no podían crucificar. ¿Y por qué digo científicamente? Porque para que un acto sea científico tiene que ser ¿qué? Comprobado. No, tiene que ser repetido. Entonces, veían, ¿cuántos diste? 42 y ya se murió. O sea, ¿quién sabe cuántos habrán matado para llegar a eso? Entonces, es bien importante ver esas partes. Por eso el romano cuando le mete la espada, la lanza, ¿qué es lo que dice? Y después de que tiembla, ¿qué es lo que dice? De verdad, este era hijo de Dios. En serio, yo no, es mi oficio. ¿Cuál era la? A ver, ¿cómo? Esto es bien importante que lo entendamos. ¿Cómo pagaban los errores los soldados romanos en la antigüedad? Con muerte. Con la vida. Y las fallas. Los mataban. Los mataban. ¿Quiénes estaban asustados cuando resucitó Jesucristo? Los soldados, porque pues Pues les habían mandado que tuvieron y mintieron. Que cuidaran el cuerpo. Que cuidaran el Y ya no estaba el cuerpo. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? ¿Se acuerdan? Les pagaron para que dijeran. Pero antes de eso, en esa misma plática les dice, no te preocupes, nosotros vamos a abogar por ustedes. Porque sabían que los que les tocaba la muerte. Perdón, pero ya perdí el hilo. ¿Por qué razón usó la lanza y qué fue lo que pasó? Porque se impresionó. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que cuando el soldado, el centurión, le pone la lanza y ve que no sale sangre,
sino que sale agua, pero es el suero de la sangre lo que sale, él voltea y dice, esto no es normal. Y en eso tiembla, se abre la tierra. Dice la Biblia que hubo muertos que resucitaron. Entonces imagínate, ¿no? O sea, te toca la puerta a tu comadre, ¿no? Y no tiene una tacita de café. O sea, de haber sido tremendo, ¿no? Porque dice la Biblia que era que lo salían de los sepulcros, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Porque el tema es ¿qué hace diferente a Jesucristo? Su resurrección. Y por causa de su resurrección, ellos estaban dispuestos ¿a qué? A morir. Porque sabían que el que tenía poder para resucitar a su hijo, tenía poder para resucitar a los otros también. Entonces, ellos no predicaban a un Cristo vivo, a un Cristo muerto, crucificado, perdón. Sí. O sea, ellos sí señalaban, ustedes lo mataron, pero él resucitó. La muerte, no, ustedes no pudieron vencerlo. Entonces, cuando decía mi esposa los milagros, no, porque Jesucristo dijo en aquel día me dirán echamos demonios, libramos y esto. Uh-huh. O sea, el hacer cosas y dice nunca os conocí. El que las personas pudieran hacer cosas espectaculares, pues es algo que Satanás siempre ha buscado. De hecho, a la gente le gusta andar por vista y no por fe. Por eso ustedes ven las brujas y las que leen las cartas y toda esa gente que hace esas prácticas. Pues ¿qué es lo que le pide la gente que va con ellos? Pues dame garantías de tu trabajo, ¿no? Que se le tuerza la boca a mi suegra, ¿no? O sea, piden cosas, ¿no? Ya sé, pero no, mi suegra no es hermosa, mi suegra. No, es una expresión, pues. Entonces, pero esto era importante porque yo te lo podía haber respondido, pero pues a 2000 años, no. Veamos cómo en ese momento lo solucionó. Y Gamaliel es bien interesante. ¿Por qué Jesucristo, y eso es importante, Jesucristo hubiera resuelto muchas cosas si se le hubiera parecido a los romanos, a Herodes, al centurión, a Gamaliel, a todos ellos. ¿Podía haber hecho, si hubieran resuelto muchas cosas? No. Porque en la parábola de Lázaro y el rico, Jesucristo es bien claro. Vean lo que dicen, vamos para allá. Ya saben qué dicen algunos de ustedes, pero vamos a leerlo. ¿Dónde? En Juan. Juan capítulo 16. Lucas 19, Lucas 16, perdón. Lucas 16, 19. Por eso uno tiene que estar teniendo mucho cuidado a qué le está dedicando su vida, sus pensamientos, su fe, su creencia. Por ejemplo, yo lo digo con mucho respeto para Lenin, que ya lo he dicho yo antes de que llegara Lenin a esta iglesia. La gente que practica la yoga, la gente que hace todo ese tipo de cosas, buscan un centro, buscan un equilibrio, pero no es de Dios. El hombre puede llegar a tener armonía, sin duda, pero que es como una pompa de jabón, frágil, endeble. Ahorita, por ejemplo, estoy dando un discipulado a los varones de 3 a 4 y media, y me encanta porque nos decía bien el discipulado, es que llegó mi vecino bien bravo y bien grosero y bien prepotente, y dice, yo le pedí a Dios, dame sabiduría, cállame la boca. Y es que usted se está pasando de mi terreno, que no es qué. Y antes que le decía, yo me puse a orar. Le dije, Señor, yo no quiero ser grosero, ¿no? Y ya le pedí palabra de Dios, sabiduría, le hablé con tranquilidad. Y al ratito me estaba prestando herramienta para poder hacer cosas. Y no, o sea, le digo, la Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Decía, no, después me dijo, no, y lo que ocupe yo le echo la mano, o sea, no, por eso uno se sorprende del enemigo, ¿no? O sea, si algo va a cambiar este mundo es el amor.
Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. El púrpura era el color de los reyes y el lino fino era vestimenta de reyes, de gente pudiente, porque no era lino, era lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Se acuerdan? Como el perrillo, ¿se acuerdan que decía Jesucristo, no? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. O sea, eso habla no solamente de pobreza, habla de enfermedad, pero también habla de humillación. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí hay un punto bien bonito, Aquí la Biblia nos enseña quién lleva nuestra alma a Dios. Los ángeles. Porque al menos yo no sé el camino. Nadie sabe llegar al cielo. Entonces los ángeles vienen por uno y lo llevan. Qué bonito, ¿no? ¿Y por qué dice el seno de Abraham y no dice al cielo? O a Dios? Ahorita le explico por qué. ¿Alguien sabe por qué? ¿Quién quiere responder? Porque Cristo todavía no resucitaba. Exactamente. Y estaba el Hades. Ajá. Aún. Es decir, lo que se llama el Hades es lo que la Iglesia Católica tomó como el purgatorio. El Hades era el lugar donde las almas iban, digamos, como una sala de espera hasta que Cristo muriera y resucitara. Ahora, era una extensión del paraíso, pero no era la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía no había vencido a la muerte. Dice en Efesios que Cristo llevó cautiva la cautividad. Él fue lo que hizo ir por ellos. Entonces, nadie... Y ahora que Cristo murió y resucitó, ahora sí, las personas que mueren se van directamente al cielo y las otras no se van al infierno. Pero aún así es una metáfora, ¿no? O sea, es una parábola, no es metáfora. Una parábola. Sí, pero no es parábola. No es metáfora. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una metáfora? La parábola son ejemplos de la vida real con un lenguaje que todos puedan entender. Como por ejemplo, el sembrador salió a sembrar la semilla, y Cristo dice la semilla es la palabra. Entonces pero son cosas reales con un lenguaje figurado. Y la metáfora son cosas que son ilustraciones, pero que no tienen que ver con la vida práctica. La vida práctica tiene que ver con parábola, tiene que ver con un ejemplo para llevar a una enseñanza de la vida real. Y una metáfora tiene que ver con ejemplos que no tienen que ver con prácticas de la vida real, sino con conceptos de vida, con principios. Entonces, dice, aconteció que, y por eso lo llevaban al seno de Abraham, porque era el lugar donde esperaban que Jesucristo muriera y resucitara para darnos vida eterna. Dice, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Por eso lo llevó al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era el que, por eso así que el que la Biblia asignó que estuviera ahí, como por ejemplo hoy en día los católicos dicen que Pedro tiene las llaves del cielo, ¿no? O sea, lo dibujan ahí con las llaves en el cielo.
Dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En dónde? En esta llama. Y ahorita vamos a regresar. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno, ¿qué dice? ¿Y quién se iba a levantar de los muertos? Jesucristo. Ahora, aquí hay una parte que quiero dejar un poquito en claro. Tal pareciera que Jesucristo dice, bueno, a ti te fue bien en vida, pues ahora te tiene que ir mal en muerte. Y a este le fue mal en vida, te toca. ¿Es así? No. Pero ¿dónde está la clave de por qué el rico se fue al infierno? Bueno, el Hades, al lugar de tormento. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la causa? ¿Dónde está la clave que nos enseñe que no era un buen rico? La falta de amor hacia Lázaro, ¿no? Sí, Dice que estaba exactamente. o sea, tenía acceso a ver. Lo veía y no lo... Con todo lo que se le dio no ayudó a nadie. Con todo lo que se le dio no lo usó para bien de otros, también solo para él. Pero es pero como Lázaro- me viste y tenía hambre y no. Pero no o sea, está bien lo que dices, pero no generalicemos, porque aquí habla de un solo caso, lo cual es importante. Lo cual para el Señor, el hecho de que no ayudemos a uno. Porque dice la palabra, ¿no? Que cuando me viste en la cárcel y no No me visitaste. no me visitaste, y cuando me viste con hambre no me diste de comer. Y dice, Bueno, lo que yo consideré importante no, tienes razón, o sea, es porque Lázaro, o sea, que tenía de especial que hizo Lázaro. Estar ahí. no, o sea, vamos. Estar allá afuera en esa puerta en el rico. Acá me pongo, si es eso. No, pero o sea, somos ricos, ese no, problema. de hecho es que el centro de la historia no es el mendigo, No. es el rico. Sí. De hecho, se habla más del rico. Por eso, vean qué hermoso es Dios, pone más énfasis en voltear para allá. Voltea al pecador para que veas lo que tú puedes hacer que desagrada a Dios. Ahora, no quiere decir que cuando una persona ayuda a otra, lo que está mostrando es la misericordia de Dios. Punto. No está mostrando otra cosa. Está mostrando, yo te proveo, yo te quito el hambre porque Dios te ama y porque Dios me ha provisto para proveerte. Y el problema es que los ricos se quieren hacer más ricos. Y de repente se hacen ajenos a la miseria. Y eso es muy peligroso. Entonces, el rico dice algo bien interesante. Dice, oiga, vamos a ver aspectos aquí les voy a preguntar a todos ustedes. Dice versículo 25. ¿De ese mismo? Sí. Versículo 23. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos
Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Díganme qué cosas tiene el rico en el infierno. Es más, quitemos al rico. Las personas en el infierno, ¿qué tienen? No pierden sus sentidos. ¿En dónde lo notas eso? En que pueden ver, pueden hablar, pueden sentir, pueden pensar. Vio de lejos. Principio número 1, lo que dice mi esposa. Tienen sus sentidos. Pueden ver. Pueden sentir. ¿Por qué? Porque ellos están en tormento. Y vio, tienen ojos y van a ver. Parece una tontería, pero no, porque no van a ser ciegos. Y vio de lejos a Abraham. ¿Qué otra cosa muestra ahí? ¿A Lázaro? No. ¿Qué otra cosa se ve ahí? De que pueden ver. Que pueden reconocer a las personas. No nomás verlas, reconocerlas. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Otras cosas que van a tener en el infierno. Entonces, él dando voces, otro sentido, la voz, pueden hablar, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Van a clamar. En el infierno van a clamar. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua. Otro sentido del gusto. Van a tener sed. Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, ¿qué otro sentido estamos viendo ahí? Escucha. Van a escuchar. Hijo, acuérdate, memoria, que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también recibió males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Es decir, van a tener voluntad por querer pasarse. Se tienen voluntad, pero no van a poder salir de ahí. Recuerden que eso ya no existe porque ahora el Hades ya se extendió. Entonces le dijo: te ruego, van a rogar. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de quién. De mi padre. ¿Van a recordar a quién? A sus familiares. Porque tengo, no solamente van a recordar en bruto, sino en detalle, 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan a este también lugar de tormento, para que les testifique. ¿Qué van a tener ahí? Ahí van a reconocer la verdad que no quisieron reconocer en vida. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Van a reconocer la verdad que no quisieron reconocer en vida. Dice: para que les testifique. ¿Con qué fin? Con el fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Aquí vemos que él no se arrepintió en vida. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Por eso Jesucristo
no se apareció a Gamaliel, a Herodes, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, porque no era un problema de falta de falta de evidencia, era de dureza de corazón. No era falta de comprobar que Cristo hubiera resucitado. No querían creer en un Cristo resucitado. Por eso decía él, dice, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Persuadir significa convencer. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan a Pedro cuando ve a Jesucristo en el mar del susto? ¿Se acuerdan qué dijo que vio? Un fantasma. Entonces, yo les animo y me animo a mí mismo a que retomemos la importancia de saber que creemos en un Cristo resucitado, que sí, antes de venir a Cristo, podíamos que a lo mejor creíamos en las imágenes, en los ángeles, en la Virgen, en la energía, en muchas de esas cosas. Pero la Biblia enseña que el único que nos va a dar vida eterna es Cristo Jesús. Y todo aquello que nosotros hagamos, entendamos y comprendamos con la mente, si no la bajamos al corazón y la convertimos en obediencia, gratitud, amor, todo aquello que reconozcamos que nosotros somos las criaturas y Él el Creador, de nada nos va a servir. Vamos a orar, ¿no? Señor, en el nombre de tu Hijo te doy gracias porque resucitaste y nosotros creemos en un Cristo resucitado, en un Cristo que venció a la muerte. Y especialmente en esta noche te doy gracias porque tú permitiste que el hijo de Lenin, el hermano de Lenin, recuperara su energía, su lucidez. Y eso solamente lo puedes hacer tú, un Dios vivo. En el nombre de tu Hijo Jesús, de veras te agradezco por haber hecho ese milagro, porque aunque más de unos creíamos que Él no continuaría, tú le mostraste su misericordia, y no solamente a Él, sino también a Lenin. Gracias porque esta iglesia estuvo orando por Él, y sabemos que Él está aquí por tu preciosa voluntad. Dale palabra a Lenin para que cada vez que pueda hablar con Él, le diga, ese Cristo que resucitó hizo que te quedaras con nosotros, para que Él pueda reconocerte y contar sus milagros. Bendice a los hermanos, bendice al hijo de Tao, Señor, bendice a Diego para que en esta juventud que tiene esta niñez pueda regenerarse lo más pronto que pueda su ojo, y él pueda contar los milagros de todos los pronósticos que estaban en contra, y reconocer que por la oración de su padre, de su abuela, él está no solamente bien, sino que recuperará toda su vista para honra y gloria tuya. Creemos que tú lo puedes hacer, y si esa es tu voluntad, Señor, que así sea. En nombre de Cristo Jesús te pido por los hermanos. Amén, Padre. Amén. Qué frío está haciendo, ¿eh?